Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva tertulia, un nuevo magazine, iba a decir, no, una nueva tertulia de la 8 Palencia. Vamos a, como siempre, ya lo saben, hablar de cuestiones que preocupan a nivel nacional, puede que internacional, pero sobre todo local, porque al final es una tertulia de lo nuestro y no es por nada, pero la actualidad viene cargadita y con motivos más que suficientes para dedicarnos casi en exclusiva a las cosas de nuestra tierra. Vamos a comenzar presentándoles a nuestros contertulios, comenzando por Gerardo Pescador. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes a todos, a todas. Preparado y con ganas, espero. ¿Perdón? Preparado y con ganas, espero. Hola, preparado y con ganas, aquí he venido, además vestido para la ocasión, ¿cómo no? Como tiene que ser. Así es también en el caso de Elena León. Muy buenas, Elena, bienvenida. Muy buenas tardes. También con ganas, también vestida para la ocasión y encantada de coincidir otra vez con Gerardo porque me parto siempre con él. Sí, es muy divertido. Eso es bueno, así también la gente en su casa se puede reír y disfrutar de una tertulia que no sea muy crispada. A eso contribuirá también a buen seguro Beatriz Álvarez. Muy buenas, Beatriz. Muy buenas. Yo no vengo vestida así, tan elegante como ellas, vengo más de trabajar, pero bueno. Claro, pero es que luego nos tenemos pasan. y que enfundar, como quien dice, los guantes de boxeo. Pues mejor casi, después de la tertulia, ¿no? Mejor, después, no, hombre, ahora más tranquilos. Bueno, vamos tranquilos en la tertulia, pero los temas no lo son tanto, porque vamos a comenzar hablando además de algo que ha preocupado y que está generando mucha polémica en Palencia, en la ciudad, bueno, en la provincia, a raíz de un suceso que ha ocurrido dos sucesos, de hecho, que han ocurrido estos días atrás y que tienen en jaque a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado intentando investigar y averiguar quiénes son los autores de estas agresiones y al resto de la ciudad, bueno, pues obviamente preocupado por lo que ha ocurrido en las inmediaciones, en los entornos de parques de la ciudad, como el Isla Dos Aguas. La Policía Nacional está investigando los hechos protagonizados aparentemente por un grupo de individuos que al parecer quedaban con las víctimas en estas zonas, citadas a través de páginas de contactos, y eran unas citas que terminaban en palizas. En ambos casos, en las dos agresiones actuaron encapuchados. En el primero de los ataques, el sábado día 13, el hombre tuvo que huir lanzándose incluso al río. Se intenta determinar si en estos casos, si en estas agresiones hay un trasfondo de odio y de homofobia. Cosas que antes de empezar la tertulia lo estábamos comentando, cosas que o pasaban o dejaron de pasar hace 50 años aquí en Palencia y que Gerardo pues ha pillado por sorpresa a mucha gente y no solo eso, sino que ha generado preocupación y mucho movimiento de comentarios y en redes y más allá, ¿no? Claro, es normal por otra parte, ¿no? Quiero decir, cuando hay este tipo de comportamientos, pues la sociedad estamos un poco alarmados y muchas veces, aunque sea puntual, que yo no lo sé si lo de puntual es una forma de ver las cosas, pero bueno, aparecen este tipo de herramientas que son nuevas para cantidad de generaciones, etcétera, las nuevas redes, etcétera, donde puede ser, como no, puede ser que nos lleve a engaños o entrar al trapo de tantas cosas. De los bulos, de los dichosos bulos, de que los ahora dichos... están más de moda, por desgracia, que nunca. Bueno, yo creo que esto es real, no es bulo. Sí, no, pero me refiero a lo que ha decir... generado después este suceso. El movimiento en redes ha sido mucho comentarios, a lo mejor sin fundamento, pues, porque no hay, también hay que decirlo, porque no tenemos demasiada información al respecto todavía. Claro. Yo creo que también se da a este tipo de cosas donde todo, la inmediatez, la rapidez que vamos, lo queremos saber todo enseguida, si no buscamos culpables. Yo quiero confiar, y por qué no, en la policía para esclarecer los hechos, de tal forma que si la propia policía no sale a decirnos a los ciudadanos, sé, primero porque estará investigando, cómo no, y después pues porque puede ser complejo a la hora de puntualizar a quién se le lleva delante del juez, ¿no? Ahí a dar la tecla, es verdad que estamos acostumbrados a una inmediatez absoluta y somos incapaces de esperar a que se pueda contrastar la información y tengamos más datos para poder, además, en nuestro caso, trasladárselo a ustedes. Lo comentábamos, Elena, ¿verdad? Que son hechos deleznables y de los que todavía no se conoce todo, pero el punto de partida de todo este ruido que ha venido posteriormente es bastante lamentable. Yo la verdad es que estaba un poco desconectada, no sabía lo que había ocurrido en redes, lo estábamos comentando justo antes de la tertulia, quizá quien más información tenga, porque es una profesional, es Beatriz,
pero independientemente de lo que haya ocurrido después, que al final, bueno, pues movimiento en redes, comentarios, bulos, a mí lo que me parece, o sea, si vamos al origen de esto, que es una agresión a través de, bueno, una cita, a través de una red social, o sea, lo que nunca debemos es de poner el foco en la víctima, ¿no?, sino en los agresores, y lo que sí que se sabe es que, bueno, pues que un grupo de personas no muy valientes, evidentemente, porque si fueran a cara descubierta y fuera... O sea, un grupo de personas han acorralado y han agredido a 2 personas con las que, bueno, pues habían quedado a través de redes sociales, pues para una cita, para lo que fuera, vamos, es que al final la vida privada de cada uno, o sea, no tiene que importarnos ni lo más mínimo, sino el origen, ¿no? Y lo que me parece es deleznable, y lo que me parece, si hay una parte positiva, es un poco la reacción de la sociedad palentina, ¿no?, que estamos todos escandalizados que puedan ocurrir cosas así, o sea, que lo que tú decías, ¿no?, o sea, no se nos hubiera ocurrido en los últimos 50 años que algo así puede ocurrir. Y si realmente es un delito y se puede, como agravante, un delito de odio, pues espero que sean detenidos y castigados como tal. Y desde luego lo que no tiene sentido es una agresión a una persona que no se conoce de nada, sin un motivo. O sea, al final yo creo que la gente está un poco emparanoiada, ¿no? O sea, es buscar un motivo para ir bueno, pues agredir a alguien sin sentido. O sea, es que no tiene absolutamente ningún sentido. Y lo que sí que de verdad yo creo que la sociedad palentina, si en algo bueno, esto es una pequeña gran familia, ¿no?, y en algo nos caracterizamos, es que vivimos en una ciudad tranquila en la que estas cosas pues parece que es casi imposible que ocurran aquí, y cuando ocurren, o sea, yo creo que en bloque todos estamos absolutamente en contra de ello. De hecho, se han convocado movilizaciones para este fin de semana en localidades como Venta de Baños para condenar esta agresión. Hablábamos precisamente, Beatriz, de cómo la gente reacciona, por un lado, repudiando este tipo de actos. Obviamente, afortunadamente, la reacción lógica es esa, pero luego hay mucha gente que se dedica a devorar bulos. Además, no conscientemente, pero aunque nos los aclaren, no soltamos la presa. Me parece, o sea, en este caso concreto me parecen muy graves varias cosas. Lo primero, que haya un grupo de varias personas que de alguna manera hayan llegado a la conclusión de que vamos a divertirnos, o sea, en qué momento, no sé, yo tengo mis amigas, con Elena salgo muchas veces y no sé, creo que nunca hemos dicho, ahí vamos a ver si nos organizamos para ver si captamos a alguien, nos dedicamos a pegar, no sé, o sea, es que es algo que no me entra en la cabeza. Siquiera, yo que sé, a divertirme, voy a divertirme, vamos a quedar a ver si nos reímos de la falda de alguien, o sea, es que me parece algo tan absurdo, tan deleznable. Es lo primero que me parece súper preocupante, que se haya organizado de alguna manera, esto lo entrecomillo, pues un grupo de personas que se dediquen a pues presumiblemente a crear un perfil falso en unas redes sociales para contactar con determinadas personas, para quedar con esas personas, para darles una paliza. Eso es lo primero que me preocupa y mucho. Qué triste tienen que ser sus vidas. Es que no, por decirlo suave, por decirlo de una forma cuando muy uno suave, tiene que hacer cosas así. Eso es lo una primero cobardía. que me es la forma de preocupa divertirse muy mucho. Lógicamente me preocupa muy mucho la paliza, porque sobre todo en una de las víctimas, o sea, ha sido de un calibre pues que está vivo prácticamente pues de milagro, porque ha sido tremenda la paliza que le han dado. ¿no? Hablan de que pensemos en la en situación, el estado en el que estaba, y es. de noche tirarte al río Carrión, pues tienes que para verte poder salir muy huyendo desesperado, de ahí. porque además ni ves el río, ni ves, es una zona muy poco iluminada. La desesperación. Y tienes que verte muy desesperado. Y lo tercero me preocupa muy mucho, es esa proliferación de bulos. Bueno, lo hablábamos antes de empezar, a muchos de nosotros nos ha llegado ese famoso WhatsApp de reenviado muchas veces, que habla del tío de una persona, hace un batiburrillo, una mezcla de cosas que no tienen ningún sentido. A mí me lo han mandado en calidad de periodista, ¿no? Para consultar, para decir tú qué sabes, y entonces tú le estás diciendo a esas personas, mira, es completamente falso, o sea, ya hay una mezcolanza que no tiene ni pies ni cabeza, sí que ha habido unas agresiones, pero no lo difundáis porque el trasfondo y todo el lío ese que mandan y ese batiburrillo no es cierto, y además tiene pinta de ser incluso un WhatsApp de alguna manera intencionado, ¿no? Sí. Para desviar la atención hacia
otros posibles causas o causas motivaciones, o origen. vamos a decir. Y tú estás diciéndoles que es falso y que tienes la certeza porque te has preocupado de hablar con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y te certifican que ese WhatsApp que no es falso y que no refleja una realidad, y te dicen que no te creen. O sea, se creen más. Un WhatsApp que llega de vaya usted a saber de dónde, con una historia, cuando le estás diciendo que es que no va por ahí Nada el tema, que ver o sea, con no la tiene realidad. nada que ver con la realidad, es decir, y siguen creyendo más ese bulo que la realidad. Bueno, pues es bastante complicado. El Es cierto que cotorreo también, antes que la entiendo- información, Bueno, quiero decir, que- porque yo estoy un poco que fuera de cuerpos de este... seguridad necesitan su tiempo, ¿no? Y necesitan de investigar. Claro. Entonces, yo hasta ahí lo entiendo y lógicamente es lo que están haciendo, pero sí que es verdad que a lo mejor la gestión, una vez que ya ha trascendido, una vez que están corriendo tantísimos bulos en un sitio tan pequeño como es Palencia, que no estamos acostumbrados a que pasen cosas de este tipo, pues Gracias a Dios, lo por otra mejor parte. se podía haber concretado un poco más la información que se ha Menos trasladado. difícil, ¿no? Dar con, o por No, lo menos, no menos completo. difícil, no, hombre, No yo creo. creo que pero- no es fácil porque no tenemos, o sea, datos de los agresores, pues no hay, entonces no, Ya. Sí, como decía Nacho, además, no sé si son serán muy, de muy valientes, ¿no? Porque de van Valencia o de no encapuchados, Valencia o de, o sea, es que Sí, no sabemos efectivamente, pueden absolutamente producir- nada, es Especulaba decir, pueden venir con de que cualquier podían sitio. ser bastante jóvenes. sí. Que no sé si eso es un plus de preocupación o un reflejo de A mí el me camino parece que como muy sociedad estamos llevando. preocupante. O sea, es decir, es que si realmente el día de mañana eso se certifica, pues igual que estábamos hablando, que no te dedicas a ello, es que cuando tú eres muy joven, no sé, yo creo que todos los que estamos en esta mesa, nuestras preocupaciones, nuestras maneras de divertirnos, no tienen nada que ver con esto. De acuerdo, porque tampoco había esto. A lo que vamos es, muchas de las veces, efectivamente, la herramienta de poder quedar, de utilizar un Sí, la correo, impunidad, una la impunidad cita, que da, el claro, anonimato, el anonimato muchas de las redes veces. sociales. Vale, aparece en este tiempo, pero aparece también para bien. Es decir, hay cantidad de citas de gente que podemos quedar, no solo entre amigos, sino incluso entre gente desconocida o gente que busca otro tipo de ocio y de diversión, ¿no? Es que las herramientas pueden ser bien utilizadas o mal utilizadas. Hombre, efectivamente. afortunadamente, en la gran mayoría de los casos están bien utilizadas. Claro. La gente queda a través de redes sociales de forma totalmente normal y esto es algo totalmente extraordinario. Vale, yo por decía, eso decíamos no que poner era un el foco poco en la víctima puntual, o en aunque el... la gravedad la tiene y la preocupación la tenemos, pero no deja de ser una excepción. Sí, dado a ello, no sabemos datos, no sabemos exactamente qué pasa, como estamos a la carrera continuamente de querer saber, efectivamente especulamos. Y la Sí, pero bueno, tiene un especulación- poco ese morbo, ¿no? Añadido del tema de las redes repito- sociales, de las citas. Yo repito que... Pero ¿qué más da, no? que Hemos visto... mucha perdona. prudencia en este caso y en todos los casos con Dudar. esos No reenviar mensajes alegremente. de WhatsApp, De con acuerdo. no reenviar Que generan alegremente todavía esos más- mensajes, antes de hacerlo, pues intentar de alguna manera confirmarlo, porque se puede hacer mucho daño, porque igual que eso Ay, se hace. generando, Especulando se sobre- está especulando y se están mandando también mensajes con nombres, apellidos, con señalando a personas. Claro. Y como dice Elena, el foco aquí no están las víctimas, el No. foco No, aquí no, están no, los No, agresores. no, claro. Bueno, pero yo he visto a gente creerse o creer antes a la aplicación meteorológica que decía que hasta ahora está lloviendo. Que no abrir está la lloviendo, ventana y ver que sale pero, un pero maravilloso. no, si es que aquí dice que está lloviendo. Pero abre la y se ventana. creía antes el móvil. También es verdad que ahora que es cuando quizás más deberíamos dudar de todo, porque lo estamos viendo a diario, que hay mucho bulo, que hay fake news, que se manipula, hay gente que se cree casi cualquier cosa. Por desgracia, incluso, muchas veces acaban cayendo en estafas. Es el caso que les vamos a mostrar a continuación de una persona que incluso, aunque fue avisado por su entorno cercano de que esto no huele bien, mira a ver que esto igual tiene pinta de ser una estafa, pues cayó. Un caso muy triste y que debe servir de advertencia para otras personas. Una estafa hecha a partir de inteligencia artificial. Es José Ignacio, a los 78 años y tras una vida difícil decidió, tras quedarse viudo, Somos necesitados de afecto. buscar el amor. Me aconsejaron, después de superar las terapias de ayuda de depresión, pues me aconsejaron entrar en redes, no, hacer relaciones sociales. Un mail de una mujer de Kazajistán fue el origen de todo. Pero no puedo dejarte ir, así que te pido que leas mi carta y me respondas.
una mujer que encandiló a José Ignacio. Trabajaba en un hospital, que era médico. Tanto le convenció Me fui quedando enganchado. que incluso se comprometió a venir a España, viaje para el que necesitaba dinero. Primero 2.000, que no le alcanzó, y luego otros 2.000. Nada era suficiente. José Ignacio llegó incluso a vender su parte de un piso familiar. En total, 8.800 euros. Ni las advertencias de los más cercanos, que llegaron a generarle dudas. Hola, querido Nacho. Grabo este video para decirte que te perdono. Le valieron para desconfiar. Eso es una estafa que te están haciendo. Dice, consúltalo, y yo le mandé a la porra, reñí con él. Finalmente entró en razón y decidió denunciarlo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Esa chica no existe, es inteligencia artificial. Las estafas a través de Internet han crecido en los últimos años de forma exponencial. A José Ignacio la suya le ha arruinado la vejez. Y pensarán ustedes, bueno, pues eso a mí no me puede pasar, porque es muy evidente, a todos nos puede pasar. Hace no mucho alguien me habló de esa ya clásica estafa. Hemos pasado del príncipe nigeriano que necesita, o el premio de lotería, a el caso de te escribe tu hijo, tu hija por teléfono, sí. Mamá, papá, que no tengo saldo, que tengo que hacer una operación, es urgente, y te pillan en un renuncio, en un momento en el que no puedes contactar, te preocupas porque esto lo saben hacer muy bien. Y conozco algún caso de gente que a puntito, o sea, porque estaba metiendo el código y de repente llamó a la hija. Hola papá, pero ¿qué tal? Y de repente, claro, haciéndote ahora, la transferencia. Claro, Nacho, ¿Qué ahora no lo transferencia? sabemos, pero a mí me ha llegado ese mensaje de mamá, no me funciona el móvil y tal, y he dicho, y ahora ya te lo sabes, y no, pero anda que no. Momento... Pero yo he entrado en la de correos, tengo un paquete de correos que no sé qué, y luego, claro, reaccionas y dices, esto es mentira, cuando he pedido yo nada. Quiero decir que esto va evolucionando. Hace 2 años eran las estafas de los envíos por paquetería o las tasas de un aeropuerto, las tasas de una aduana. Y ahora, claro, esta mañana, además esto ha tenido mucha repercusión, porque yo he visto el informativo de Antena 3, concretamente a mediodía, y estaba comiendo con mi hijo el pequeño y he dicho, mamá, es evidente, o sea, él claro lo ve de una forma que es igual que su videojuego, pero claro, para un niño de 12 años que está acostumbrado, para una persona adulta que no está acostumbrado, pero que da igual, es que dentro de 4 días esto evolucionará y veré un holograma con Brad Pitt, el famoso de Brad Pitt, y te será un holograma, y si no tienes, no sé, o sea, que no podemos, volvemos a lo mismo, no podemos culpabilizar a la víctima por no darse cuenta, sino a los... Es uno más, pero ahí, en este sentido también hay una especie de veo el cebo, claro, y personas débiles, hay que ser un poco como la trucha, dependiendo del pelo que tiene un poco la mosca o no sé cuál, entra o no entra. Es decir, este es uno más. Ayer o antes de ayer estaba yo escuchando a un comisario de policía que estaba diciendo lo mismo, pero con timos que a nosotros nos sonarían casi hasta, dices, joder, ¿cómo era esto? Para enterarnos de cómo se hacía, el tocomocho, el nazareno, etc. Y se siguen dando. Entonces, ahí hay algo, sí, que con todo el cariño y el interés hasta por la propia víctima, de decirnos cómo entramos al trapo de cosas que igual para nosotros no deberían de estar permitidas. Es decir, uno no puja en algo cuando no se tiene. Otra cosa es que uno sea atrevido y diga, pero ¿y cómo lo vas a pagar? Uno va y dice, te voy a timar porque el perjudicado es este que, yo qué sé, que tiene tal o cual disminución. Esto pasa lo mismo. Alguien que te vaya, no digo que... Aprovecharse de una circunstancia al final, porque muchas veces en estos casos lo que hacen es, saben cómo hacerlo, saben a quién atacar y le pillan muchas veces con la guardia baja. Efectivamente, que son de estos timos nuevos, no hay duda, pero también quieren... la forma, quiero decir, la forma, efectivamente. Es aprovechar la tecnología. Lo que hablábamos de las herramientas. Las herramientas se pueden usar bien, se están dando o mal, como todo. Los cuchillos, los coches, la inteligencia artificial, todo se puede utilizar. En nombre de bancos determinados, buscan la forma de dar los datos.
Y hemos recibido todos, ¿eh? Has tenido un ingreso de tal cual. Sí, pero con la página web de tu banco, y siempre te dicen, un banco jamás te va a pedir datos, o sea, pero quiero decir que es que al final se van haciendo cada vez más complejos y más difíciles de identificar. Y van saliendo nuevos, y cuando le ves en las noticias es cuando dices, bueno, es que es muy evidente, claro, porque han salido en las noticias y están saliendo cada día nuevos. A mí me da mucha pena este tipo de timos que se aprovechan pues de las personas que están solas, que tienen mucha soledad, igual que los que se aprovechan de las personas mayores y personas desvalidas, es decir, el del banco, el de correos, ese tipo de... nos llegan a todos, ¿no? Pero en este caso probablemente a ti no te vaya a llegar Brad Pitt a pedirte una cita porque... Bueno, pues es una pena, ¿eh? Bueno. Pero no lo descartes, es que como eres, Beatriz. Sería complicado, ¿no? Entonces me da mucha pena que se aprovechen de las personas, pues de las personas que están solas, de los mayores y demás. Decía Gerardo, no hace ni 2 meses... ¿El Tocomocho? No, en julio hubo un Tocomocho aquí en Valencia. No sé si luego ha habido más, pero ha habido un Tocomocho. Con una versión actualizada, ¿no? Claro, modernillo, ¿no? Sí, para que pique. Pero la gente, todo es mejorable. Pero la gente sigue cayendo, o sea, Claro. Entonces, es decir, a todos nos puede llegar, pero una cosa es lo que estamos hablando de correos, del tema de que suplanten tu banco, lo de que en un momento dado es verdad que tú estás a otra cosa y no te das cuenta y dices tú, pues sí, autorizo o hago o demás. Sí, o el típico del Bizum, te he enviado un Bizum erróneo, me lo devuelves. Sostenida en el tiempo, es decir, hasta que enganchan con una persona, establecen una relación con esa persona, se pueden tirar meses con esa persona hasta que consiguen su objetivo y al final pues te encuentras con que es una persona mayor que está sola, que lo que ha confiado es en que ha encontrado a alguien, depositar un cariño y encima se ha quedado sin un duro porque han dejado al hombre arruinado y a mí pues francamente... No, si lo tiene todo, el caso lo tiene todo. Decía yo, ¿con temas más amables o no? Pues no, por desgracia son temas, los de la actualidad, que nos llevan por asuntos poco agradables, como por ejemplo esa alarma que saltaba esta semana a raíz del funcionamiento de las pulseras de protección para las mujeres que sufren o que han sufrido violencia de género. Vamos a verlo en imágenes, esta ha sido una de las polémicas de la semana. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Marisol González. En 2018 se ponía por primera vez delante de una cámara para relatar su calvario. Es víctima de violencia de género y además jueza, de hecho, titular, magistrada del juzgado de violencia de género aquí en Palencia. En muchas ocasiones ha sido crítica precisamente con los sistemas telemáticos de protección que se proporcionan a las mujeres agredidas porque se pueden convertir, decía, en un instrumento o medio para ejercer precisamente maltrato psicológico a una víctima o incluso a sus hijos. El maltratador puede hacer saltar el dispositivo cuando le venga en gana solo para perjudicar a la víctima y de alguna manera crear esa sensación, ¿no?, de malestar, de incertidumbre, incluso de miedo. Unas pulseras que esta semana hemos conocido fallaron durante un tiempo, no acababa de llegar la información, esto precisamente ha vuelto a poner en entredicho el funcionamiento, los procedimientos y sobre todo lo que tiene que ver con la protección de las mujeres amenazadas por esta lacra, que es la violencia de género. Desde la asociación Clara Campo Amor... Lo vivimos con preocupación. Y con mucha preocupación, porque realmente es un sistema que se establece para proteger a las víctimas. Y se les está dando a las víctimas, dicen, una falsa sensación de seguridad. Es una esclavitud. La víctima, el tener... Pero eso es una esclavitud porque te salva la vida. Por eso lo llevas, porque te está protegiendo. Pero si tienes encima cargada con el aparato a todos los sitios y luego no te sirve para nada y te da una falsa sensación de seguridad, porque claro, tú te despreocupas. Los fallos existen y se siguen dando. Hoy mismo ocurría esto con una de sus representadas. Me ha llegado una resolución que comunicaban que el agresor, el supuesto agresor de una víctima, estaba en prisión desde mayo, que le habían retirado el dispositivo desde mayo. La víctima no sabía nada. Teóricamente, al retirar el dispositivo, tendría que haber dado el aviso al sistema Cometa. Y el sistema Cometa dice que ellos no tenían constancia de que estaba en prisión y que ahora le daban de baja en el sistema. Más allá de las consecuencias que un acercamiento del agresor pueda causar a la víctima, la asociación Clara Campo Amor pone el foco en la pérdida de pruebas. Claro, esa es la prueba. Cuando alguien ha cometido un quebrantamiento, se ha acercado a una víctima, ha vulnerado el alejamiento,
Pues la realidad es que ya no hay pruebas para condenarle. Al margen de no entender por qué cuando se notifican los problemas no se solucionan, No se entiende cómo se adoptan estas decisiones, no se entiende cómo luego no se da respuesta. las asociaciones piden la palabra. Que se nos pida opinión y que se nos diga qué hay que hacer. Las mejoras son necesarias, dicen, y deben implantarse cuanto antes. Esto piden desde una asociación que trata directamente precisamente con las mujeres que sufren esta lacra. No sé si echamos en falta asunción de responsabilidades, explicaciones, propuestas. A mí me parece gravísimo esto. Bueno, yo por el trabajo he hecho reportajes con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con asociaciones y con propias víctimas de violencia de género. Entonces, cuando uno de los pilares en los que se sustenta la seguridad de las víctimas falla de esta manera tan estrepitosa, no, vamos a hablar en plata, eso es una cagada monumental. Que no se les avise a las víctimas, que a día de hoy no se haya dado una sola explicación razonada ni razonable de todo lo que ha pasado y demás. Con lo que a estas mujeres les cuesta en la mayoría de los casos el confiar en la justicia, el acudir a denunciar, el tener esa sensación de seguridad, es que con esto se lo han cargado de un plumazo. Entonces me parece extremadamente, de verdad, grave. Bueno, es que esto tiene, hay dos vertientes que se han comentado en el reportaje. Una que es la judicial, ¿no? Que es además en el informe anual que es por donde ha saltado todo esto, ¿no? de la Fiscalía, es donde aparece. Entonces, alguien se sorprende de que alguien se haya leído el informe que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, perdón, el fiscal general del Estado no se ha debido leer, pero ya aparece, ¿no? donde se refleja que ha habido muchos casos en los que pues, no se ha podido condenar o incluso se ha exonerado a posibles agresores porque no había pruebas, ¿no? Entonces, por una parte tenemos la parte judicial, ¿no? Que no se ha podido condenar por falta de pruebas porque no han funcionado estos equipos. La otra parte que es tremenda, ¿no? Que es lo que hablaban ellos, la sensación de inseguridad que genera en las víctimas, que es increíble, o sea, con lo que cuesta que haya denuncias, que además, si alguien lleva una pulsera, un agresor lleva una pulsera, que es como una especie de orden de alejamiento telemático, ¿no? Entiendo que eso avisa a la víctima, pues eso es porque está en circunstancias en las que su vida corre peligro, ¿no? Y luego está pues, las responsabilidades, que aquí nadie sabe nada, aquí nadie explica nada. Primero eran muchos casos, como se refleja en el informe de la Fiscalía, y la ministra ayer decía que ya no tenía ni idea, porque no sabían cuántos, ni era imposible cuantificar, que yo es que alucinaba. Yo digo, pero bueno, vamos a ver, aquí nadie va a asumir responsabilidades. Y luego es un sistema en el que la gestión es nefasta, ¿no? Yo no quiero simplificarlo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que vengo de la industria alimentaria, cuando una gran superficie recibe una reclamación de un cliente, coges un yogur, está en mal estado, tú vas ahí a tu supermercado, pones una reclamación, de verdad, no es, o sea, sonríes, ¿no? Pero no os imagináis lo que hay detrás de la respuesta inmediata ante eso. O sea, eso se registra, se comunica. Si es una marca blanca va directamente al lote, la trazabilidad, al fabricante, y estamos hablando de un yogur en mal estado. De verdad, hay un sistema que es impresionante, ya no te digo nada de una alerta alimentaria, se retiran lotes, o sea, quiero decir que sistemas hay y muy eficaces, y la gente sabe trabajar bien cuando les dejan trabajar bien, ¿no? Entonces yo creo que esto es, y aquí que nadie asuma responsabilidades con algo tan sumamente grave como es la vida de una persona, un agresor o un delito, pues a mí, yo es que no daba crédito, o sea, yo sinceramente no daba crédito. Claro. Bueno, aquí hay algo claro, hay una ministra que no da explicaciones, y cuando no se dan explicaciones, y en política la primera ley es ser transparente en todo caso, incluso hasta reconocer el error, sino lo que vemos es no se dan ningún tipo de datos, y cuando se pregunta, oiga, ¿ha habido algo más? ¿Desde cuándo? Se echan balones fuera. Hay otra cosa que yo creo que por el otro lado, y se revisará esto, es que esto está en manos de compañías privadas. No quiero decir que lo hagan peor,
pero no cabe duda de que la responsabilidad aparece en un servicio. De hecho, se supone que el problema viene con el cambio de... perdón por la No, pero sí, bueno, pero lo vamos que a viene ver, es el cambio de proveedor de los vale, bichos, pero pero la eso es. responsabilidad no Sí, es. No es de una empresa privada. No es de la empresa Porque privada tú, que te... Tú tienes una obligación. Vamos a ver, me voy a ir aquí más cerca. El ayuntamiento tiene una serie de servicios contratados. Sí. Quien tiene que velar porque esa empresa cumpla con los servicios acuerdo. contratados Sí. tiene que ser el ayuntamiento, en este caso el ministerio. Y entonces hablamos, o sea, es que, repito, me parece gravísimo. Esto es Me un tema, parece Beatriz, muy gravísimo. sensible, ¿de acuerdo? Quiero Muy decir, pero también es sensible a la hora de abordarlo. Es decir, uno no puede tener como un servicio de limpieza el tener en cuenta qué tipo de control se tiene, porque aparecen otro tipo de cuerpos. Por eso Ahí tendría sí, que hay haber, alertas, por y eso ha habido tendría que denuncias, haber y se ha dicho que no más- funcionaba. mucho más Por eso, control, mucho más que no ha control. habido ninguno. O sea, es que eso Bueno, es se lo van a triste, poner es que los del tenía que Ministerio haber- de Igualdad a hacer los bichitos esos, las pulseras No, a mano. no, vale. Quiero decir, No, pero son no, proveedores no. que tienen que dar un servicio tienes que y tener está una alertado vigilancia. que eso no funciona bien. Han reconocido jueces que se había avisado que no De acuerdo, funcionaba, efectivamente. fuerzas y cuerpos de Consejo, seguridad, sí. víctimas, jueces, y es que nadie ha movido un De músculo. acuerdo. Bueno, es que está en el informe de la Fiscalía, por eso ha saltado Sí, sí, todo sí, esto. sí, Y el ayer Consejo me sorprendía General la del ministra en la que encima se jactaba de entre el victimismo y el es que me tienen manía, o sea, porque estoy reprobada. O sea, pues claro que usted está reprobada, señora. Es que si una ministra de Igualdad no es capaz de tener un servicio tan importante como Sí. este, del cual no sabe nada, y luego dice que es imposible saber el número de Pues es lo que decimos de víctimas que ha habido del o de comportamiento. condenas que sean... Esto es como el sí es sí, ¿no? Creo fueron con 14.000, ¿no? Se Sí. dejaron de contar. Entonces, ya no damos los datos, ya no sabemos la cantidad de agresores que hay en la calle. O sea, no sé, a mí es que me parece una falta de responsabilidad. Sí, Y yo todo- creo que el poder está muy bien para quien le quiera ejercer, pero a su vez implica responsabilidad. Sí, y en este caso es una cosa, como tú dices, muy Elena, este sensible. tipo de ministerios no han sido bien vistos dentro del planteamiento del arco parlamentario. Pero ¿por qué no va a ser bien visto? Bueno, Lo que te no lo está bien digo, visto sí. es la falta de eficacia que tiene, ¿no? O De sea, acuerdo. no es el... Y que cuesta mucho llevar a cabo esta ilusión que tenemos, esta obligación que tenemos todos de poder poner en igualdad de condiciones a hombres y mujeres. Y a la hora, dices tú, del sí es sí, ya trajo el Sí, el porque al tema final nos olvidamos cola, de todo, pero ahí ¿verdad? está, ¿eh? Vale, ahí Ah. está. Ahí está. Ahora tenemos esto y no funciona. Nos ponemos al lado, como no, faltaría más de las víctimas La de- cuestión es qué del hacemos, desasosiego. ¿qué habría que hacer para- Claro, es que lo hay que- que Pero que cambiar. esto no tiene nada Pero- que ver con la igualdad, o sea, claro. tiene que ver con delitos y con que no se controla. Vale. Y con Es que como haya si... víctimas que hayan llamado a la policía o a la Guardia Civil Claro, que para han decir alertado. es que he visto a esta persona Sí. porque está merodeando mi casa y decirle el policía o el Guardia Civil, decirle no señora, porque su tenemos expareja no hay constancia, su expareja está a 7 kilómetros o a 300 kilómetros y ella le está viendo, un poco lo que hablábamos antes del mensaje, le está viendo por la ventana que está debajo de su casa o le está llamando al telefonillo. Es que es muy grave. Bueno, sí, Estamos hablando de la vida de las personas. Yo no hablo de igualdad entre hombres y mujeres. No. Esto no tiene nada que ver con la Hablo de igualdad. que No, hombre, ha este fallado, ministerio tiene de que No, nadie... estamos hablando de este obligaciones. caso. Hablo el tema de la de igualdad. que se ha fallado, que ha habido un montón de denuncias previas de que no estaba funcionando el sistema, no sabían el porqué, pero no estaba funcionando correctamente. Ahora es cuando hemos sabido el porqué, lo que decía Nacho, ese cambio de proveedor y demás. Pero desde que comenzaron esas denuncias hasta que ha saltado ahora todo por los aires, se ha mantenido un silencio sepulcral, pero es que no se ha adoptado ninguna medida para arreglarlo, que es que eso que me parece más grave, ya no es el asumir o no responsabilidades, es que no se ha hecho nada. No, es que la importancia Es era increíble. que no se supiera. O sea, vamos a tapar esto para que no se sepa en vez de poner a las cosas una solución. Bueno, Y porque ahora- también es grave, yo creo, a la hora de informar, pienso, es grave empezar a especular diciendo todo esto, porque cuando se dice, están fallando este tipo de cosas, Si no lo decimos nosotros, lo ha dicho la Fiscalía. Claro. vale. O sea, no es un y informe... se saca a la opinión pública, imaginémonos todas las mujeres, no sé cuántas son, 4.000 o 4.000 y pico, que se está en estas condiciones, la temeridad o el planteamiento de decir, seré yo también, ¿eh? Pues claro, porque al final es que Vale. una vez que pones el sistema en
en solfa y dices, esto no funciona bien, pues si encima no eres transparente y se intenta tapar, pues lo que al final da lugar es a la desconfianza absoluta. No hay transparencia, de acuerdo, pues hay que buscarlo. Y yo creo que una de las medidas que se tomarán es que este tipo de teléfonos, de números, etcétera, la 016, pasen a dominación pública, porque hasta ahora no es público estas medidas. Sí están conectadas con la Policía Nacional, pero no es de este rigor. De hecho, en el caso, Vodafone... El 016. En este caso sí que lo es. El sistema Cometa sí lo es. Lo que se está comentando, de hecho, es a raíz de este caso que se está proponiendo que esta gestión no lo lleven empresas ajenas de los datos, sino que lo lleve de alguna manera. Pero eso es algo que tienes que incorporar. El sistema Cometa, el sistema Biogen, son sistemas que son del Estado. Claro, son sistemas públicos. Es lo que yo digo. O sea, el aparato... Pues es que os lo digo, es que al final no puede ser todo público. O sea, el aparatito en cuestión no lo pueden, es lo que te digo, no lo pueden hacer ahí en el Ministerio de Igualdad con trocitos de metal. Quiero decir, al final hay proveedores en todos los sitios, pero el sistema de gestión es público. Vamos a ver, y está conectado con la Fiscalía, está conectado con el sistema judicial, cualquier ministerio, con los cuerpos de seguridad cualquier del Estado. ministerio fallan los ordenadores, pues habrá que buscar un problema. Es decir, el ministerio no va a fabricar los ordenadores. Exactamente. Bueno, pues a lo mejor habrá que cambiar de proveedor o habrá que ver lo que se hace, pero el problema es que no se ha hecho nada, lo único que se ha intentado es echar tierra encima para que no se supiera. Vamos a hablar de algo un poquito más amable, además un poco vinculado con la movilidad, porque la movilidad se supone que está todo orientado para mejorar nuestra salud, el aire que respiramos en las ciudades, incluida Palencia, que ya es bueno, pues quizá pueda ser mejor, no lo sé qué pasará, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos casos en España de personas, mujeres sobre todo, hay que decirlo además, muy longevas y con trucos que a lo mejor podemos compartir con todos ustedes, ¿no? Elena Es la voz más autorizada. Bueno, yo creo que lo decís por la genética. Oye, yo tengo una abuela que tiene 100 años, ¿eh? O sea que pues es un buen punto de partida. Estábamos comentando, ¿no?, que la movilidad, que qué importante es, sobre todo de cara a que pues eso, cada vez pues tendemos a ser más mayores y yo tengo la intención de vivir muchos años. Luego yo no sé en lo que quedaré, mis intenciones. Pero ¿cuántos era Putin los que quería vivir? 160. Que Putin decía que quería, claro, que ahora con el cambio de órganos y sustitución por aparatos y tal. Eso ya es como un poco truculento, ¿no? Porque ya contaba con que alguien le donara el hígado. Es un poco yo creo ficción. que en vez de tirar de lo suyo, que efectivamente tiraba de los demás, ¿no? Pero hablábamos un poco de esta señora catalana que ha sido la noticia amable, ¿no?, de esta semana en los medios de comunicación, y 116 años, pero además como una rosa la señora, porque no son 116, son bien. Creo que llegó a los 117, creo. Sí. Compruébenlo. Pero además, sobre todo, lo mejor es que ha cedido su cuerpo a la ciencia para que todos aprendamos de ella. Lo que pasa es que hay una pequeña parte que es deprimente, ¿no? Porque la primera parte es la genética, entonces ahí ya poquito podemos hacer, porque las cartas, siento deciros ya, que las tenemos echadas todos, ¿no? Sí. Luego es una vida saludable, una alimentación saludable. Hablaba de que tomaba yogur, que además todos los días en grandes cantidades, que eso siempre pues ayuda mucho a la microbiota famosa, ¿no? Un yogur artesanal, o sea, no ninguna de las grandes marcas, sino uno de marca catalana, le pillaba cerca. Bueno, pero que eso no hace falta, nos cogemos una yogurtera, le vamos echando cada día y más artesano que eso imposible. ¿Tú te ves saliendo y pidiendo un yogur? Pues no, porque lo primero que hemos dicho es, cuando terminemos esta tertulia nos vamos a tomar una caña, entonces ya lo hemos fastidiado, tendríamos que decir, vámonos a tomar unos yogures. Y entonces a lo mejor los 116 años se nos hacen demasiado largos. O a lo mejor se puede desayunar yogur en vez de café. Desayuno, comida. Yo tomo yogur todos los días. Claro, por eso que... Bueno, pero eso no te garantiza que vayas a durar 117 años. Bueno, hombre, no, claro, pero vas echando cartas. Que igual tiene, ojalá, que es que los yogures igual la conservan así de bien y nos está engañando yo ya con la edad. O sea, todos mis abuelos han sido de 95 para arriba. O sea, que ¿y ha tomado tengo... yogur? Porque el yogur tampoco... Oye, los que somos de la generación mía, la leche en polvo y poca, ¿eh? Quiero decir que tampoco hemos sido de lácteos, más que nada, porque no había. Sí, es que yo creo que el truco, el fundamental, está en la genética. Pues decía que no quiero deprimir a nadie, pero las cartas están echadas. Esto es lo importante, ¿no? La genética. Sí. Casi todo somos genéticos. Bueno, tampoco nos vamos a quitar solamente tirar a la genética. También hay que cuidarse, hay que llevar una vida saludable. Sí, porque a muchos abuela sale a caminar una hora. La genética les puede servir a muchos de excusa. Decir, bueno, yo como tengo la genética. Pero bueno, está claro que una alimentación
Ojo, que tampoco es garantía, No es garantía, porque no. bueno, pues te vienen mal dadas y te vienen mal dadas, Aquí- pero bueno, que se supone que cuanto más sana sea la vida que llevas, más Claro. posibilidades A mí alguien tienes. me dijo una vez, tú naces con un billete de lotería debajo del brazo. Sí. Luego tú puedes ir comprando más o menos y a ver si te toca la lotería de Navidad. Yo conozco gente que se gasta 3.000 euros en la lotería de Navidad y no la ha tocado nunca. Y gente Ya. que compra el 10º por compromiso y le ha tocado. Bueno, esa Pues con la forma- salud me parece a mí que pasa lo mismo. No, pero desde el punto de vista Pero- genético, muchas de las veces no podemos llevar esa regla. Es decir, Claro. porque uno tiene, yo qué sé, familiares esquizofrénicos, tú puedes tener, pues es posible. Mira, Ese no quiero comportamiento. no quiero hacerme la listilla, Perdona, pero yo que estudié Elena. genética, hay una cosa que se llama el No quería. genotipo y otra el fenotipo. Entonces, una Vale. cosa es con lo que tú naces, lo que imprimen tus genes, y Hay otra que- cosa es lo que luego se desarrolla, ¿no?, a lo largo de la vida. Esto Y hay quería factores, decir. efectivamente, ¿Se la puede alimentación, moldear la vida todo sana. este tipo de comportamientos? Efectivamente, cómo no. Lo que llamamos Ahora, el fenotipo. vale, efectivamente. sabiendo que también tienes estos precedentes, ¿no? Pero yo creo que hay un Porque- poco que todos sabemos, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Otra cosa es que lo hagamos. Entonces... Yo decía una canción de Sidoni, todo lo que nos gusta nos va a matar mañana. A ver, si tú fumas estás comprando más décimos de lotería para que te toque. Si Totalmente. bebes lo normal, No que para conduzcas. unos es una copa de vino al día y para otros es media botella, pues estás comprando más décimos de Hombre, lotería, pero ¿no? también si trabajas mucho, además, porque una de las cosas que decía esta mujer, que yo he visto partes, era no tener disgustos, una vida social activa. La vida social activa yo creo que los 4 de esta mesa lo cumplimos. Bueno, Lo de los sí. disgustos yo creo que yo cada vez me llevo menos, la verdad. Entonces, bueno, pues hay Hay que amortiguarlo, claro. Bueno, Hay yo- que, sí, hay que Saberlo tener un poco de llevar. ya Yo de sí puedo espalda. decir que yo sí conozco a la persona más longeva ahora mismo de la provincia de Palencia, que se llama María también, a la cual desde aquí mando un saludo muy cariñoso, tanto a ella como a toda su familia, que Elena Y también yo también, porque es la conoce. abuela de mi amigo Álvaro. Saludos a María. Y ha cumplido 110 años, la pusieron gafas el año pasado, que además no quería, porque decía que qué tontería, sí, ya veía perfectamente, y es verdad que veía perfectamente. Y es que lo más impresionante de ella no es que ella esté bien físicamente, es que tiene la cabeza mejor que yo, pero con una lucidez total absoluta. lo O más sea, importante. es que hablas con ella y entonces le preguntaba, me acuerdo, la hija, le decía, ¿qué fue del maestro de fulanito? Y dice fulanito, dice, ¿qué nombre? Dice, ese estuvo sustituto, el maestro era fulano que vivía en no sé dónde. Total, que no no hay sé que irse a cuántos, Cataluña o sea, para encontrar una María. la tenemos aquí, Aquí tenemos estupenda, también. María, tenemos, un beso tenemos muy una fuerte. Valentina. Oye, pues podemos tener esperanza en vivir mucho y bien, que es lo importante. Vivir bien, disfrutar la vida y hacer lo posible porque otros también lo hagan. Vamos a cerrar así con una sonrisa y con un tema más amable. Lo hemos conseguido. Muchas gracias, Gerardo Pescador, por contribuir a acabar con una sonrisa. Muy amable, un gusto. Elena León, muchísimas gracias también por tu aportación y Un placer. contribución. Veremos a ver si llegamos a los 110, 117. Beatriz Álvarez, muchas Nos gracias. vamos a Pretendes tomar- quedarte nos vamos aquí a para tomar un verlo, ¿no? yogur. Por lo No, claro, Nos yo iba a vamos a decir. tomar un yogur ahora. Cuando quedéis para el yogur, yo me apunto. Para la caña ya no. Lo dicho. Vaya, bueno. Muchísimas gracias a ustedes también por vernos, por seguirnos y no dejen de hacerlo, que esto también es salud. Muchas gracias y que disfruten el fin de semana. ¿Verdad?